7 de la mañana en punto. Muy buenos días y bienvenidos a su noticiero nacional de 24 horas. Liz Valareso estará ausente unos días, pero con Carlos Zacoto les vamos a obtener todas las noticias nacionales e internacionales más relevantes. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, Joana? Amigos televidentes, muy buenos días. Y así es, hoy se reinician las mesas de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. También le contaremos las decisiones del COE Nacional por el aumento de casos de COVID-19, así que muchísima atención. ¿Qué te parece si entonces empezamos diciendo quiénes nos van a acompañar más adelante en la parte de las entrevistas? Vamos entonces. Estará con nosotros Pablo Lucio Paredes, analista económico. Con él hablaremos sobre la situación económica del país, la relación con los multilaterales y el déficit fiscal. Además, estará con nosotros César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, para hablar sobre la ley de comunicación aprobada en la Asamblea Nacional, que ya está en la mesa del Ejecutivo para su respectiva sanción. Así empezamos con el respaldo que dio ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso, a la Policía Nacional. Esto fue durante una ceremonia. Empecemos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, resaltó la urgencia de una ley para el uso legítimo de la fuerza. Justamente eso lo dijo durante una ceremonia de condecoración al valor a uno de los policías que había impedido un asalto en el norte de Guayaquil. Ahí respaldó al ministro del Interior, Patricio Carrillo, que recordemos, se le inició un juicio político, el trámite para un juicio político en su contra, esto impulsado por la bancada de UNES y por la bancada de Pachacuti, que el día de ayer el CAL se reunió, Carlos, ya. Sí, el presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que en los próximos 3 años habrá mayor inversión para la institución policial en el marco de este evento de condecoración al policía que usted recordará actuó de forma valiente e impidió un asalto en la ciudadela Yetel, en el norte de Guayaquil, donde dejó gravemente herido a un delincuente. Escuchemos el directo del presidente. Vamos a invertir importantes recursos en el incremento del número de efectivos en los próximos 3 años y también la adquisición de equipos, de uniformes y de todo el equipamiento necesario en vehículos y en artículos de protección de la vida de los policías para que ustedes puedan llevar a cabo sus labores con seguridad, con tranquilidad, en beneficio de la ciudadanía. Decirle al general Carrillo, ministro del Interior y excomandante general de la Policía, que no está solo, que va a enfrentar un injusto juicio político, un pretendido juicio político solo por haber cumplido con su deber. Un juicio político que desde ya lo calificaría como un acto de venganza de los violentos que tienen a sus representantes en la Asamblea Nacional. Bueno, nosotros vivimos en democracia y si la democracia funciona así, tendremos que comparecer nada más. El presidente ha dado su respaldo a la actuación, más que del ministro, a la actuación de la Policía Nacional. ¿Usted se siente respaldado en todo caso? Pero claro, yo me siento respaldado por los ecuatorianos, que fueron los que también sufrieron las agresiones. Cambiamos de tema. El lunes se hará el lanzamiento de un nuevo plan de vacunación masiva contra el COVID-19 para que toda la población tenga al menos la tercera dosis. Y esto es justamente el día de ayer, en horas de la tarde, el COE Nacional se reunió junto al ministro de Salud, José Ruales, y se analizó este incremento de casos de COVID-19. Contagios sobre todo de 15 a 19 años y de menores de 1 año. En la última semana se registraron más de 4.200 nuevos casos.
Una cifra impresionante que nos invita a mantener el uso de mascarilla, a evitar los espacios cerrados y sobre todo de aglomeración de ciudadanos. Se ha hecho un llamado a retomar el teletrabajo para el sector público y se ha hecho un exhorto en esta misma línea al sector privado. Fueron los anuncios emitidos la tarde de ayer en el marco de esta reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional que sesionó en el EQ 911 de San Borondón. Escuchemos. La máxima autoridad, en coordinación con Salud Ocupacional, decide el número de porcentaje de trabajadores que harían presencial y quienes van a teletrabajo para minimizar los riesgos. Estamos solicitando a todas las personas que tengan síntomas respiratorios y asociados que se aíslen inmediatamente, o además las personas que han estado en contacto directo con una persona que fue positiva también debe aislarse. Inmediatamente debería hacerse una prueba de antígeno o PCR. Que el día lunes estamos convocando a las 10 de la mañana a la Federación de Cámaras Portadoras, los grupos empresariales, con el objetivo de vacunar a 10.482.294 ecuatorianos hasta el fin del mes de septiembre. Es importante recalcar que esta medida, la del teletrabajo, sobre todo para el sector público y sectores estratégicos donde se ha hecho una recomendación, arranca desde este jueves 28 de julio de 2022. Se ha dado un día de gracia ante el nuevo repunte de casos de COVID-19, una medida que será evaluada dentro de 15 días. Vamos con otros temas, Carlos. El exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, Luis Jairala Zunino, manifestó haber conocido en un entorno social a otros investigados dentro de la trama de corrupción de la Red Pública de Salud. La mañana de este martes compareció ante la Comisión de Fiscalización de forma virtual. Esta comisión sesionó en la gobernación del Guayas. Ahí dijo que sí conoce a Javier Jordán, que sí conoce también a Daniel Salcedo. Escuchemos sus explicaciones en el siguiente reportaje. A través de videoconferencia compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea el exgerente del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino, quien afronta procesos por peculado y delincuencia organizada, vinculados a la compra con sobreprecio de medicinas e insumos en la red pública de salud, casos por los que, a decir de la Contraloría, se ha generado un perjuicio al Estado de no menos de 650 millones de dólares. Jairala fue consultado por sus vínculos con proveedores que también son investigados. Usted conocía que el señor Javier Jordán Mendoza era propietario o tenía relación con varias empresas contratistas del Teodoro Maldonado Carbo. No, señor, y yo lo conocía al señor Jordán socialmente de hace muchos años. ¿Usted conocía que el señor Daniel Salcedo tenía contratos directa o indirectamente con el Teodoro Maldonado Carbo? ¿Le puedo responder? No, yo al señor Salcedo lo conozco, fue porque fue, en una fiesta de homenaje sorpresa, fue como cantante. Ante una comisión escéptica, Jairala dijo solo responder por lo hecho durante su administración, entre 2017 y 2019, donde aseguró todo fue legal, pero los cuestionamientos no faltaron. Y dígame, ¿por qué será que a usted lo han imputado por delincuencia organizada y por peculado? Previamente comparecieron funcionarios provinciales del área jurídica, tanto del Ministerio de Salud como del IES. Los legisladores no se sintieron satisfechos con lo que dijeron, fueron escuetas explicaciones. Es más, al funcionario del IES le pidieron que se retire. No puede venir con una libreta y con un teléfono a dar un informe sobre la grave situación de corrupción de la seguridad social en los últimos 10 años. Yo le pido respeto a esta comisión. Vamos a suspender su comparecencia. A esta sesión que se llevó a cabo en la gobernación del Guayas, se excusó al ministro del Interior, Patricio Carrillo, a quien se le iba a consultar sobre los presuntos nexos entre alias El Patrón Norero y la red de corrupción en los hospitales. En medio se sabe, millonarias transacciones y lujosos bienes. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Otros temas, amigos, muchísima atención. La Fiscalía y la Policía realizaron un operativo en el caso Pez Blanco por el presunto delito de lavado de activos. Así es, se allanaron varios inmuebles ubicados en San Borondón y se recabaron indicios como documentos de empresas investigadas, computadoras y aproximadamente $431.000 en efectivo.
Cuatro personas fueron detenidas con fines investigativos. 7 de la mañana con 10 minutos aquí en su noticiero nacional. Vamos a otros temas. Y bien, le contamos ahora que Banecuador prepara el instructivo para la reestructuración de créditos de entre $3.000 y $10.000 que iniciará a mediados del próximo mes. Así lo anunció el presidente de Banecuador, la Corporación Financiera Nacional, como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo número 2 entre el gobierno y el movimiento indígena. Escuchemos a Iván Andrade. ¿Quién reestructura la deuda? Por ejemplo, entre 3.000 y 10.000, y lo que dice la Junta, es que automáticamente recupera su clasificación como un deudor potencial A1. Esto le permite inmediatamente poder pedir un nuevo crédito en un Banecuador mismo. El crédito de la oportunidad, si esos son los valores, o el crédito del 5%. Entonces, el 71% de microcrédito está en cooperativas, 29% está en bancos. Lo que hablo del sistema financiero es que con este marco de acción tienen para tomar sus decisiones voluntarias de cómo dar una solución. Si es que esto es por rubros, por segmentos, por lugares, esta es una decisión pues del sistema financiero privado. Escuchábamos a Iván Andrade. Sobre este tema, la CONAIE ya se pronunció y dijo que las medidas de alivio financiero no son garantía de nada y son insuficientes para la CONAIE. La CONAIE se refirió principalmente a los acuerdos alcanzados con la banca privada. Por ahora, dice, la gran banca lo único que acepta es refinanciar o reestructurar las operaciones de crédito cliente por cliente, recalcó Carlos. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Le contamos ahora que el gobierno presentará hoy una contrapropuesta a los 8 puntos presentados por el movimiento indígena para la focalización del subsidio a los combustibles, uno de los temas más álgidos dentro de estas mesas de diálogo. Y esto lo harán en el marco de la reinstalación de la mesa que trata el tema, justamente porque se tiene que reinstalar ahora, se va a dar hasta esta semana, caso contrario el tema regresa o va a la mesa cero. Veamos el reportaje. Este miércoles el gobierno y el movimiento indígena volverán a sentarse a la mesa para intentar acuerdos en torno a la focalización del subsidio a los combustibles en base a una propuesta del sector indígena y campesino. La CONAIE, la FENOCIN y la FEINE entregó una propuesta con 8 puntos, plantean una focalización a pequeños agricultores, a transporte comunitario, a mototaxis, que se mantengan, se ratifiquen los precios que están congelados. Otro tema que ellos plantean es que se controle el contrabando. Es decir, plantean que el precio de los combustibles se mantenga en el valor actual para todos los ecuatorianos y bajar aún más el precio de los combustibles a los sectores indígenas, campesinos, rurales, mototaxis, entre otros. No hay una propuesta en firme porque no está todavía dirigido a quienes tiene que beneficiar ese subsidio. Es decir, para llegar a la definición del mecanismo de focalización aún falta un largo trecho. Es por ello que la Iglesia prevé que los diálogos en esta mesa se puedan extender hasta finales de esta semana. Y luego de ahí, si es que no hubiese algún acuerdo o quedan temas pendientes, pasaría a la mesa de coordinación. Así se aprobó la metodología. En la mesa de coordinación estarán el ministro de Gobierno, en representación del presidente de la República, y los presidentes de las organizaciones indígenas y campesinas. Este miércoles también se instalará la mesa de control de precios y especulación, así denominada en las mesas de diálogo, que mantendrá su primer acercamiento. Ese día cero está dedicado para la organización propiamente de la mesa. ¿Y en qué consiste la organización? Está lo de la acreditación de los representantes de los movimientos indígenas del gobierno, los invitados y también los peritos. Luego otro punto importantísimo es el intercambio de información entre las partes para que así puedan llegar ya a las mesas con propuestas concretas. Solo se contarán los días en los que efectivamente se trata el fondo del tema y no aquellos que se utilizan para asuntos logísticos y de organización. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
Un día importante, sin duda, se retoma la mesa de diálogo, uno de los temas que concentra la atención de los ciudadanos, la focalización de los subsidios a los combustibles. Se retoma hoy esta conversación. Habrá que ver si hay la posibilidad de estrechar manos y si no se retrocede, como acaba de ocurrir con la mesa número 2, la de revisar los créditos en la banca pública y privada. Se entendía que esa era ya una mesa cerrada, pero hoy vemos que la CONAIE se muestra inconforme. Joana. Hay que recordar también que los diálogos tienen un plazo, ¿no? En octubre todas las mesas de diálogo, las 10 mesas de diálogo que se conformaron por todos estos temas, tienen que ya tener los resultados, se deben presentar ya los resultados. ¿Se alcanzará? 7 de la mañana con 21 minutos. Gracias por seguir con nosotros. 4.5 millones de ecuatorianos viven con menos de $2.85 al día. La pobreza en nuestro país está sobre todo en el campo. Un equipo de este noticiero visitó 2 de los cantones más pobres de Ecuador y les preparó el siguiente reportaje. Nos dice con voz alta y firme: me llamo María Elena Cachuparqui. No sabe español, pero nos traduce César. María Elena es viuda. Sus 2 hijos también murieron y no sabe cuántos años tiene. Ella me manifiesta: no lo sé, no soy letra, no conozco en documento, puede sumar las edades. Vive en esta casa sin energía eléctrica, sin agua y en estas condiciones. Si come 3 veces al día, le preguntamos, y nos dice que a veces. Y así es la vida de condición de seres humanos. Creo que todos tenemos merecer de vivir mejor condición de la vida. Ellos son los ecuatorianos más pobres del país. Aquellos que viven con $1.65 al día. Quienes están en pobreza extrema, donde la pobreza es tan fuerte que hay hambre, poca salud y baja educación. A solo 4 horas con 40 minutos está Huamboya, otro de los cantones más pobres del país en Morona, Santiago. Sí, cuando hay trabajo ganamos día y con eso compramos nosotros cualquier cosita. La familia Chiqui Chinguín de la comunidad Shuar Huanhuay, San Francisco, está enfrente a lo que es su almuerzo. Como agricultor trabajamos, cultivamos papa china, yuca, camote, plátano. Según los últimos datos del INEC, 1 de cada 4 ecuatorianos vive en pobreza. En la zona rural la situación es peor. 7 de cada 10 ecuatorianos es pobre. El grupo más afectado son los indígenas, donde 9 de cada 10 tiene carencias. Para entender el problema, nos dicen los expertos, hay que saber que hay 2 tipos de pobreza. La pobreza por ingresos, es decir, la pobreza a la que se llega por ejemplo, perder el empleo o por temas coyunturales como la pandemia. Aquella de la que frecuentemente se sale. Pero está también la pobreza multidimensional, es decir, la pobreza estructural. ¿Pero qué significa en Ecuador vivir con $2.85 si hay suerte y $1.60 en muchos casos? Para entenderlo podríamos revisar el precio de la canasta básica. La canasta básica llegó a $751. Una persona en pobreza extrema solo tiene ingresos familiares de $49, es decir, solo tendría para cubrir el 7% de la canasta básica. Dayana Monroy, 24 horas. Actualizamos información sobre el caso Druf. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, asegura que impulsará la investigación relacionada con la adquisición de 7 helicópteros Druf, las veces que sean necesarias. Esto lo dijo frente al pedido de nulidad presentado por las 18 defensas en este caso. La investigación relacionada con la compra de 7 helicópteros Druf por parte del Ministerio de Defensa a la compañía de la India HAL nuevamente tambalea ante la justicia, luego de 2 días de audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio y ante 18 pedidos insistentes por declarar nulo el proceso. El juez nacional Luis Rivera se retiró a deliberar. Dará a conocer su resolución respecto a la validez o nulidad de esta causa este miércoles a las 14 horas. No importa el tiempo que nos tome, no vamos a permitir que este caso quede en la impunidad. Lleva más de 10 años abierto, continuará, pero mientras esta administración se encuentre, proseguirá
con la persecución de esta causa. Los abogados piden que se declare nulo el proceso desde el 16 de diciembre de 2020, fecha en la que Fiscalía solicitó que se reaperture la investigación previa que estuvo abierta por 7 años y que finalmente fue archivada por el exfiscal Galo Chiriboga. Pues aseguran que en la audiencia de reapertura no estuvieron presentes las defensas, pues no se las habría notificado. Una cosa interesante, Fiscalía en su petitorio para reabrir señala, notifíquese, emita las boletas, señor juez, y notifique a estas personas. Pero el juez no lo hizo. El juez dijo, yo solo notifico a los que tengo casillero, no tengo más. Existen 19 investigados, de los cuales 9 han sido notificados. Sí existió la notificación. Lo que pasa es que eran otros los abogados que patrocinaban a los ahora procesados y no asistieron. Para la reapertura de esta causa, Fiscalía presentó 3 nuevos elementos de convicción, 2 peritajes que constaban en un proceso administrativo y el informe de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional que investigó el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela. Entre los 18 procesados por el delito de peculado constan los exministros de Defensa del correísmo Javier Ponce y Wellington Sandoval. De acuerdo a la teoría de Fiscalía, la compra de los helicópteros causó un perjuicio para el Estado de $66 millones. De las 7 aeronaves, 4 sufrieron accidentes. En Quito, Daniela Valencia, por seguir 24 en nuestra horas. sintonía. Empezamos con nuestro espacio de entrevistas. Ya nos acompaña, lo pueden ver en pantalla, Pablo Lucio Paredes, él es analista económico. Pablo Lucio, muy buenos días. Muy buenos días, un abrazo Gracias a ustedes, un abrazo a la gente que nos acompaña. Listo, vamos a empezar. El riesgo país del Ecuador bajó 334 puntos en los últimos 10 días. ¿Esto a qué se debe? La semana pasada el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, viajó al exterior para reunirse con los multilaterales. Se han ofrecido también pagar algunas deudas que se tenían pendientes tanto internamente como con nuestros acreedores internacionales. ¿Esto le ha dado alguna confianza al mercado internacional para que reduzca el riesgo país del Ecuador? Mira, primero quisiera aclarar algo que oí hace un momento que es importante que la gente lo tenga claro. Cuando hablamos de la extrema pobreza, estamos hablando de $50 diarios, mensuales por persona. Y en una familia hay más o menos 5 personas, entonces el ingreso familiar a ese nivel es 50 por 5, 250, y cuando hablamos de la pobreza es 87 por 5, es decir, $435 mensuales. Solo es una aclaración, con lo cual obviamente no quiere decir que no haya un problema importantísimo, y ese es el objetivo de todos en el país, es que disminuya la pobreza en el país, pero quería hacer esa pequeña aclaración. Sobre el tema del riesgo país, mira, yo no tengo mucha tendencia a estar mirando cada día, cada semana el riesgo país que sube, que baja, que pasa esto. Yo prefiero ver las grandes tendencias, y la gran tendencia es que habíamos bajado alrededor de los 800 puntos, alrededor del paro, y después subimos a 1.400, 1.500, 1.600, hoy estamos un poco más bajo, pero en definitiva estamos en el país con un riesgo demasiado alto, siempre lo hemos tenido, y gran desafío es cómo bajar el riesgo país a 500 puntos, a 600 puntos, es decir, irnos acercando al resto de países de América Latina. Y quiero aclarar algo más. No solo es importante el riesgo país que se mide a nivel internacional, los financistas a nivel internacional, sino el riesgo que percibimos los ecuatorianos en el Ecuador. Eso me parece incluso más importante. Obviamente no hay medida de eso, pero si alguien quiere emprender en algo, quiere contratar, quiere invertir, quiere poner un negocio, ¿qué piensa? Ay, el Ecuador es riesgoso y complicado, o piensa, ay, vamos adelante, el Ecuador es buenazo, vamos adelante. Yo creo que desgraciadamente los ecuatorianos primeros pensamos es riesgoso y qué complicado que es. Y esa mentalidad tenemos que cambiarla para decir, no, vamos, empujemos el carro. Y esa pregunta justamente llega luego de las manifestaciones de junio, o se retoma luego de las manifestaciones de junio pasado. Internamente, mucha gente decía, bueno, invierto, no invierto, y si invierto viene nuevamente otro paro, como el que pasó, o viene otro paro como el del 2019. Casa adentro, el Ministerio de Finanzas, el gobierno está tomando acciones para que esto no se repita económicamente hablando. Mira, yo creo que a nivel del gobierno y en particular del Ministerio de Economía hay algunas tareas que son fundamentales. Una tarea muy importante es eliminar el lastre que significa el gobierno para la sociedad ecuatoriana.
Hay cosas obviamente muy importantes y útiles que tiene que hacer el gobierno y lo tiene que hacer mejor. Educación, salud, seguridad, etcétera. Pero hay una cantidad de cosas inútiles que hace el Estado ecuatoriano y que lo vivimos todos los días en los trámites, en las oficinas públicas, en tanta cosa donde se desperdicia nuestro dinero. Entonces hay un esfuerzo de racionalización del gasto público que es fundamental y no hemos visto eso en el Ecuador. Y es una gran tarea que hay que emprender. No digo que sea fácil, pero que hay ciertamente que emprenderla, ¿no? Y luego una segunda tarea importantísima del gobierno que no tiene que ver con finanzas, sino yo diría con la economía en su conjunto, que es las reformas que el Ecuador necesita. Y que tienen que tener el apoyo político de la Asamblea Nacional, pero también de todos los ecuatorianos. Tenemos que hablar ahí de la reforma laboral, de la reforma de la seguridad social, bueno, del tema de los subsidios que ya vamos a hablar inmediatamente, el tema de impulsar el petróleo y la minería, en fin, hay la apertura al mundo, en fin, hay 4, 5, 6, 7 temas fundamentales en el Ecuador que hay que enfrentar si es que queremos mejorar lo que hablábamos al inicio, que es el tema de la pobreza. Pero muy complicado, Pablo Lucio, plantear estas reformas vía Asamblea Nacional, puesto que ahí hoy las relaciones no son las mejores, de hecho son mucho peores que hace 2 semanas. Ahí el desafío. ¿Qué le parece a usted el plan ABC del nuevo ministro de Finanzas? Ha dicho bajar los atrasos y acelerar el gasto público, pero el dinero, ¿de dónde sacamos? ¿Se puede implementar este ABC, materializar este plan sin una nueva reforma tributaria? No, por supuesto que se puede hacer y está muy bien el plan. Pablo Arosemena va a ser un muy buen ministro de Finanzas y él tiene muy claro y además Pablo es bueno en el marketing, entonces esta idea del ABC creo que pone en claro las cosas, pero ahí falta un elemento que sí creo que hay que agregar. No sé qué letra es la que hay que agregar, debería ser la D, me imagino, pero no sé, pero es el tema de la racionalización y la eliminación de gastos improductivos e inútiles del Estado. Ese creo que es un tema muy, muy importante que no podemos dejar de lado. Y en el resto, sí, tú tienes la razón. Políticamente en el Ecuador es muy difícil hacer las reformas, los cambios, hoy peor todavía. Pero tenemos que estar conscientes los ecuatorianos que este es nuestro país, que los políticos no deberían ser enemigos unos de otros, sino trabajar juntos para mejorar el Ecuador. Y en el Ecuador no vamos a avanzar suficientemente si no emprendemos esas 4, 5, 6, 7 cambios importantes que nos permiten ir armando el rompecabezas. Quizás no podemos hacer las 7 cosas, pero hagamos 2, hagamos 3, hagamos una de las 6 o 7, ¿no? Eso necesitamos como país. Mesas de diálogo, economista. Hoy se retoma el tema de la focalización de los subsidios a los combustibles. Va a haber una contrapropuesta de parte del gobierno nacional. ¿Qué es lo técnicamente viable? Porque escuchando el movimiento indígena se puede interpretar que ellos esperan un subsidio adicional al que ya existe para el transporte comunitario, para la maquinaria y demás. Pero escuchando al gobierno ellos dicen no, levantar para el resto y mantener el que actualmente existe focalizado a estos frentes. ¿Por dónde ir? ¿Por dónde encontrar puntos medios? Mira, yo lo había dicho en mi Twitter hace tiempos después del fin del paro, que iba a haber esa diferencia de opiniones, que todo el mundo decía que bueno, vamos a enfrentar la focalización. Yo decía, caramba, pero ¿será que estamos entendiendo lo mismo? Porque hay 2 interpretaciones, efectivamente, que tú acabas de resumir. La una no es del gobierno, es la de la gente que dice sensatamente hay que focalizar, y eso quiere decir eliminar para todos y mantener para algunos. Pero obviamente la visión de la CONAIE es mantener para todos y además agregar para algunos. Pero mira, debemos estar conscientes en el Ecuador que el subsidio a los combustibles es un mal subsidio desde todo punto de vista. Corrupción, contrabando, le llega a gente que no tiene por qué llegarle, gente de clase media alta o arriba que no tiene por qué llegarle, es malo para el medio ambiente, etcétera. Es muy mal subsidio. Entonces, ¿cómo es que vamos a querer agregar más a un subsidio que es malo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eliminar para todos y focalizar para algunos. ¿En dónde debería focalizarse? En primer lugar, creo que estamos todos de acuerdo que debería haber una focalización en el transporte. Es una primera focalización importantísima. Yo oigo por ahí algunos que dicen, pero es que en la práctica, en la técnica, en la tecnología es difícil hacer. Mire, yo no soy tecnólogo y capaz que alguien llama y dice lo que yo voy a decir no tiene ningún sentido, capaz, pero me parece a mí que con la tecnología moderna debe ser bastante fácil de registrar quiénes son transportistas en el Ecuador y darle a cada uno un cupo mensual subsidiado.
¿no? Y cada vez que va a la gasolinera, pues hay una base de datos que en el mundo moderno es lo más normal, donde le dice, bueno, a usted todavía le queda 20 galones subsidiados, aquí están sus 20 galones, y si se pasan los 20 galones, pues ya no es subsidiado, ¿no? O sea, me parece que técnicamente no debe ser una cosa muy difícil, es lo que deberíamos hacer. Desde el gobierno se analizaba utilizar la técnica o el mecanismo que implanta México con una tarjeta que tiene un cupo y esto entregarle a diferentes sectores. Esto también sería viable acá. En teoría ya hay una base de datos de todos los conductores. Esto lo tiene la Agencia Nacional de Tránsito. Exacto. No, mira, sea la tarjeta, la base de datos, lo que sea, nadie puede creer, ya digo, puedo estar equivocadísimo, pero yo no puedo creer que en el mundo moderno tú no puedes tener un sistema mensual de cupos. Obviamente tienes que dar un cupo, porque si dejas abierto, entonces claro, yo lleno mi unidad con combustible subsidiado y luego lo saco y lo revendo y luego voy otra vez a cargar. Entonces tiene que haber un cupo. Pero yo no puedo creer que en el mundo moderno, con una tarjeta, una base de datos, lo que sea, no se pueda hacer eso. No, no. Yo he oído a mucha gente que me dice, mira, en muchos países del mundo hay, así que no creo que creo que el tema de la tecnología, si es que no lo hacemos por eso, es un pésimo pretexto, ¿no? Y lo que sí está claro es que no hay sistema perfecto, ¿no? Que con la implementación de este sistema, en efecto, no se elimina al 100% del contrabando. Quizás se lo va a hacer un poco más difícil. Absolutamente. Mira, absolutamente. Y hay algunos que se inscribirán como transportistas sin ser transportistas, lograrán ahí. No, mira, si uno piensa que hay 5 o 10% que hacen trampa y por ellos no vamos a implementar el sistema, es una locura. Hay que aceptar que hay esa falla, digamos, esa viveza de 5 o 10% y hay que implementarlo. Entonces yo creo que ese es el mecanismo sensato, eliminar para todos y mantener para algunos, empezando, como digo, por el tema transporte. Y bueno, si hay alguna otra cosa por ahí que se discuta, ¿qué otro puede haber? Pero creo que desgraciadamente la posición de la CONAIE es lo contrario, es mantengamos para todos y aumentemos para algunos. Eso me parece que es una locura. Vamos a ver qué pasa sobre este tema en particular con las mesas de diálogo que hoy se retoman. 7 de la mañana con 44 minutos. Muchísimas gracias, Pablo Lucio Paredes, por acompañarnos hoy. Encantado. Muchísimas gracias. Vamos ahora a un corte comercial y al volver otra entrevista más. Estará con nosotros César Recauter, director ejecutivo de Fundamedios, a propósito de la ley de comunicación aprobada por un informe de minoría en la Asamblea Nacional, pero de mayoría de oposición, que está ya en la mesa del Ejecutivo lista para su sanción. Vamos a una pausa. Director ejecutivo de Fundamedios. César, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Un saludo enorme para usted, para toda la audiencia. La Asamblea Nacional la semana pasada, con una oposición fortalecida, aprobó un informe de minoría, una ley de comunicación completamente opuesta a la que presentó como su primer proyecto de gobierno el gobierno del presidente Guillermo Lasso, de hecho 2 días después de su posesión en el 2021. El gobierno ha calificado a esta ley de una nueva ley mordaza. ¿Estamos frente a eso? Así es, estamos ante un intento de amordazar al país, un nuevo intento de unos sectores políticos que ya demostraron su odio a la prensa, que han hecho de la prensa su enemigo y de eso, de la prensa como enemigo, su principal argumento político. Esto ya lo vivimos entre el 2013 y el 2017, no estamos inventando nada. El Ecuador en ese tiempo fue observado por todos los organismos de protección de los derechos humanos, de protección de la libertad de expresión. El Ecuador descendió a ser un país no libre, es decir, al estar a la altura de Cuba, Nicaragua y Venezuela durante esos años, del 2013 al 2017. Y estos sectores políticos que aprobaron las reformas a la ley de comunicación en la Asamblea Nacional nos quieren llevar de nuevo a ese pasado ominoso, a ese pasado oscuro del cual el país había salido parcialmente, hay que decirlo, en el 2018, porque hay reformas, hay avances en términos de libertad de expresión que se deben completar aún y que debían ser parte de la agenda de país en el avance de estos derechos, pero que lamentablemente estos sectores políticos más bien nos quieren atar hacia el pasado, nos quieren llevar de nuevo al pasado. En vez de avanzar, vamos retrocediendo. ¿Qué pasó, César? ¿Cómo está? Muy buenos días. 7 de la mañana con 50 minutos. El proyecto de ley de comunicación fue uno de los
primeros pasos que dio el gobierno. Recuerdo, el presidente Guillermo Lasso lo presentó a la Asamblea Nacional. Durante este tiempo se han venido haciendo los cambios, las modificaciones, están nuevamente en manos del presidente nacional para su aprobación, veto total o parcial, y como ya lo mencionó Carlos, el presidente lo ha denominado una ley mordaza. ¿Cuáles son los cambios que más preocupan? Hay ciertos artículos, por ejemplo, el rol de la Defensoría del Pueblo. Esta institución sería la encargada de iniciar los procesos de protección de derechos de conformidad con sus competencias o ejercer las acciones constitucionales que le asistan. ¿Cuándo aparece la Defensoría del Pueblo, César? ¿El derecho a la rectificación, el derecho a la réplica o respuesta, el incumplimiento a la prohibición a los medios de tener posición sobre asuntos judiciales? Buenos días, Joana. Bien, a la Defensoría del Pueblo se le da unas competencias que, más allá de la lectura de este artículo, son absolutamente inconstitucionales. Se crea todo un régimen de sanciones porque hay artículos, hay una sucesión de artículos, por lo menos hemos detectado 20 artículos de estas reformas a la ley de comunicación en las cuales se impone sanciones a los medios de comunicación y periodistas del país, porque hay que decirlo, se crea además una figura que es absolutamente curiosa, no existe en otras legislaciones, que es una doble responsabilidad ulterior. Es decir, se le castiga por un lado al periodista y por otro lado al medio de comunicación, doblemente. Y luego se le asigna a la Defensoría del Pueblo justamente el inicio de procesos que pueden llegar incluso a lo civil o penal, ¿cierto? Entonces, se le da un rol a la Defensoría del Pueblo que va mucho más allá de su papel constitucional, de su papel legal. Y se le asigna un rol de ejecutor de una política de control e intervención en los medios de comunicación y en el trabajo de los periodistas del país. En general, se crea un régimen de sanciones, un nuevo régimen de sanciones, lo cual ya había sido desechado con las reformas del 2018, ¿cierto? Y esto porque no fue gratuito, no fue una ocurrencia de los legisladores de la época. Hay que recordar, tener un poquito de memoria histórica y reconocer que el país entre el 2013 y el 2017 ejecutó, ¿no es cierto?, a través de los órganos de sanción, como la Superintendencia de Información y Comunicación, una política de acoso y persecución permanente en contra de periodistas y medios de comunicación. Más de 1.000 periodistas y medios de comunicación fueron sancionados por la Supercon entre el 2013 y el 2017. Y ahora se intenta volver a restaurar ese régimen de sanciones en contra de los medios de comunicación y periodistas, en lugar de protegerlos, Joana y Carlos, porque lo que vimos durante el paro nacional, donde se agredió a 242 periodistas, ¿cierto? Lo que vimos en el paro nacional es más bien una desprotección, que el Estado no está cumpliendo su papel de garante del trabajo periodístico. En lugar de avanzar en ese sentido, lo que hace la Asamblea Nacional, esta mayoría de la Asamblea Nacional, es perpetra esta nueva agresión jurídica en contra de la prensa y trata de tender una mordaza, de amordazar de nuevo al país. Esta figura del Estado garante de la verdad, protector de la información de verdad, dice. Es decir, entiendo bien, el gobierno de turno va a poder definir qué es verdad y qué es mentira. Eso realmente aniquilaría el periodismo de investigación. Totalmente, porque lo que hace, y ya sucedió justamente entre el 2000 y el 2013 y el 2017, es que el Estado se asigna para sí el papel justamente de árbitro de la verdad, ¿no es cierto? Decide qué es la verdad, qué es la mentira. Con eso, ¿no es cierto?, dice, este discurso está protegido, estos periodistas sí los protejo y estos no, a estos los persigo, a estos los acoso, a estos les sanciono, ¿cierto? Y eso es absolutamente incompatible con un Estado democrático, con tratados internacionales de derechos humanos, con tratados internacionales de protección de la libertad de expresión, con los estándares internacionales. Eso no puede volver a suceder en nuestro país, es un retroceso evidente, es un intento de amordazar de nuevo al Ecuador, de silenciarlo,
Y esto, obviamente, aquí lo que está presente es el intento de revancha de ciertos sectores políticos en contra del trabajo que ha venido desarrollando la prensa en denunciar los casos de corrupción, por ejemplo, que han afectado al país lamentablemente en los últimos 15 años. Y ya no Cordicom, ya no Consejo de Regulación de la Comunicación, sino ahora lo que quiere este proyecto es un Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Un Consejo de Comunicación y una Defensoría del Pueblo que sean los que censuren, intervengan, sancionen a los medios de comunicación y periodistas del país. Ese es el planteamiento de esta ley de comunicación, de estas reformas a la ley de comunicación. 7 de la mañana con 56 minutos. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en 24 horas.